Bueno, ahí está la promo del foro que tiene Digna este fin de semana próximo. Así es, el Así que hablando un 17. No, chimpa antes de entrar a tu no el tema. próximo, Oh, el pero, otro de arriba. sí, el El 17, el 17, sí. 17 de mañana en 8, Sí, como de mañana en decimos. 8. Así mismo, y vamos a tener este foro internacional de educación financiera de calidad, donde vamos a estar compartiendo herramientas, contenido y mostrándole a la gente, ¿verdad?, todo lo que nosotros podemos hacer a través de recibir una educación financiera de calidad que va mucho más allá de lo que nosotros denominamos alfabetización financiera, que es conocer los conceptos. Aquí vamos a ver la aplicabilidad de ese conocimiento que usted va adquiriendo a través de diferentes entornos y de diferente contenido que va consumiendo, y entonces vamos a estar recibiendo la visita de delegaciones internacionales. Viene nuestra delegada de Guatemala, que es precisamente la coordinadora de educación financiera de la Superintendencia de Bancos en Guatemala, Dayana Aceituno. Viene nuestro presidente de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros de Calidad, Dositeo Amoedo. Desde España viene nuestra presidenta del Comité de Educadores Financieros, nuestra querida Caterina Rusa. Desde Italia viene también Sergio Sorgi, que es un educador financiero y creador de una plataforma estratega de educación Y las financiera. empresas mandan a los empleados. Sí, está dirigido precisamente a ciudadanos, colaboradores de las empresas que están empezando a desarrollar programas de bienestar y felicidad laboral. Está dirigido también para esas empresas que quieren dentro de su programa desarrollar precisamente programas de educación financiera de calidad para sus colaboradores. Y también está dirigido a organizaciones, influencers que pertenecen a este ecosistema de la educación financiera. Así que son bienvenidos. También está abierto para bancos que quieran conocer más acerca de los programas de educación financiera para orientado a sus clientes. En fin, es para todo aquel que tiene interés en el tema de la educación financiera, y nosotros le vamos a mostrar cómo hacerlo mejor a través de herramientas probadas y aprobadas por ISO, ¿verdad? Y por eso le denominamos educación financiera de calidad, porque está bajo la sombrilla de ISO 11402 y la norma internacional 22222 de educación financiera. Eso es lo que se llama una COAX del más alto nivel. Claro que sí, vamos a estar recibiendo también desde Puerto Rico una delegación que nos representa desde el Instituto de Finanzas Personales de Puerto Rico, donde también soy egresada. Así que fíjense, y profesionales de alta gama también de acá, como la doctora Marilis Durán, la presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias, y vamos a tener a Luisa Bernard, que también es una experta en el área de recursos humanos en el tema de felicidad laboral. Dina, hay una parte interesante que ha ocurrido esta semana del Banco Central que dice que bajó la tasa, Sí. que bajó otro asunto. Dicen ahora una serie de sectores empresariales, aquellos que tienen préstamos. Ok, bajaron allá, bien, nosotros, ¿cuándo nos va a bajar? Ay, Dios La inflación, mío. ¿qué va a pasar? Ay, 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 ay. ¿Qué Mire, tú no puedes hablar de eso? con eso se da algo muy interesante, y tenemos, cuando hablamos de inflación, tenemos que hablar precisamente del IPC, ¿verdad? Que es lo que impacta directamente el precio del consumidor. El índice de precio El índice de precio del consumidor, así mismo es. Entonces, nosotros decimos, pero dicen que la inflación bajó en un 4%, ¿verdad? Como vimos la cifra, que es más o menos un 20 menos que las cifras que hemos tenido de mayo del año pasado a la fecha. Entonces uno dice, pero ¿por qué yo no lo siento acá en el bolsillo? Y lo cierto es que el índice de precio al consumidor tiene un comportamiento interesante, porque, por ejemplo, Aurelio, si yo compré este teléfono, ya yo lo tengo en inventario. Sí. Yo lo compré este teléfono quizás con una inflación de 9.23, como se manejó el año pasado, mediados del año pasado. Entonces yo tengo este teléfono en inventario. El Banco Central dice que para este año la inflación baja un 4, son 5 puntos y pico menos, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces se supone que yo voy a ir a comprar el teléfono más barato, pero no sucede así, porque ya yo lo tengo en inventario y no puedo bajar el precio porque a mí como minorista, entonces
voy a tener una pérdida significativa si adecuo esos precios de ese inventario al precio actual. Entonces no lo va a sentir la población porque no impacta directamente el precio de esos productos que quizá ya yo tengo en inventario. Y por eso la gente dice, pero aquí lo que sube no baja, ¿verdad? Pero así se mantiene permanentemente y se olvida de que el tiempo Por que el inventario se supuesto. acaba Por y que supuesto. suplen. Así mismo, entonces viene la otra parte, que es precisamente eso que usted resalta, de que la mercancía que yo voy a comprar, ahora yo la voy a comprar más barata. Se supone que cuando yo voy a hacer la transferencia de ese bien o de ese servicio, como mis costos bajan, ¿verdad? Yo debería de vender el celular más económico a partir del nuevo inventario. Pero usted ha dicho algo clave, no sucede así. No. ¿Por qué? Porque ya la gente se acostumbra a pagar las cosas caras. Lamentablemente en este país tenemos regulaciones de precios, pero no funcionan esas supervisiones, esas regulaciones para asegurarnos de que llegue al usuario final ese celular por el precio justo que debe de pagar de acuerdo al inventario con el que está comprando. Y por eso siempre decimos, pero ajá, entonces, ¿qué pasa? Y es algo que vivimos toda la semana. Vemos los precios del petróleo, ¿verdad? Y la caída que han tenido de manera significativa. ¿Y qué sucede con los combustibles? O lo frisan o le bajan un peso. Así, déjame darle esta gotita para contentarlos. Entonces, lamentablemente, cuando no funcionan las organizaciones del Estado que deben de regular los precios, suceden estos fenómenos que nosotros vemos aquí en República Dominicana. Y por eso la gente dice, perfecto, este es el país que más crece económicamente, es el país ahora mismo de Latinoamérica que está presentando unas cifras demasiado favorables en la parte de la inflación, pero en la ciudadanía no se siente así, precisamente por eso, porque el índice de precio del consumidor se comporta, ¿verdad? Y nosotros vemos, hay otro punto importante también, que nosotros vemos datos netos. Cuando analizamos, de acuerdo al informe del Banco Central, el comportamiento por sectores y por productos, vemos que el comportamiento de la inflación no tiene una caída tan representativa como la que vemos en términos generales, que es de un 4. Entonces, si vemos, por ejemplo, la tendencia que ha tenido en el sector turismo, en el sector, por ejemplo, de la construcción, en el que más vemos que ha presentado una caída de un 0.63%, en el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene una variación de un 0.63%. En la vivienda tiene un 0.62% por debajo. Y en sentido contrario, las variaciones positivas en los índices fueron en los restaurantes y hoteles, que fue de 0.40%, y en educación un 0.90%. O sea, nosotros no podemos ver estos datos así genéricos como se publican en el Banco Central, sino que hay que entrar a estos informes que tenemos para ver el comportamiento que ha tenido en los diferentes grupos que conforman lo que nosotros denominamos economía, macroeconomía, microeconomía, que son los que van a impactar directamente. Por eso vemos que crecimos económicamente, pero vamos a ver cuáles sectores crecieron y qué impacto en mi economía como ciudadano tiene ese sector que representa ese crecimiento. O en el caso de la inflación, vamos a ver en cuáles rubros es que se ha visto este comportamiento que ha generado una inflación como esta que se ha publicado y qué impacto tiene. O sea, ¿qué les quiero decir? Que como ciudadanos nosotros no podemos estar ajenos a esto. Y no tenemos la cultura de como ciudadanos entrar a la página del Banco Central donde se publican estas informaciones, leer la parte económica de los periódicos, señores, nosotros solo pasamos por encima y tenemos siempre que estar analizando estos datos, porque usted no tiene que ser financiero para interpretar esto. Usted va a saber que donde vio un signo negativo, ¿verdad? Es porque hubo una baja o hubo un decrecimiento.
Y el mismo dato, el mismo informe, le va a dar la información. Entonces, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, qué impacto tiene esta inflación en los bienes transables y no transables, qué impacto tiene por regiones incluso, en las diferentes áreas geográficas, cuáles fueron esas áreas del país o regiones o provincias del país en las que tuvieron un impacto para que netamente tengamos una inflación de un 4%. O sea, nosotros tenemos que no ver estos números así, fríos, genéricos, sí dicen, porque le ponemos muy poco caso a eso. Señores, todo comportamiento que va teniendo la economía dominicana tiene un impacto en usted, en su bolsillo. En la vida Sí, de en la todos. En vida. la vida, señores. Usted Si dice, lo pero aplican, claro, entonces yo digo, la gente dice, pero es que dicen no que lo la siento, cosa no está se buena, ve, pero sí. yo voy al supermercado y tengo No hay cuarto. que pensar qué es lo que voy a comprar Sí. porque el dinero no me da. Estaba gastando, por lo menos yo que tengo ese control, ahora mismo la canasta básica de mi casa, consumiendo lo necesario, nosotros hemos experimentado un incremento de más de 10.000 pesos, Ujú, así es. de más de 10.000 pesos, porque digo, no, pero es que yo Pero, comparo un mes tras otro, en días pasados voy con mi esposo, pasamos a la caja 6.000 y pico de pesos y no llevo ni arroz, ni habichuela, ¿qué o es lo que sea, tiene que comer? Ujú. y entonces nosotros no podemos estar ajenos a estos datos y yo le quiero, como siempre hago, Ujú. ponerle de tarea a usted que entre, acceda al portal del Banco Central y busque este último informe para que usted vea por qué razón no sentimos ese mismo impacto en nuestra economía personal, porque los datos están ahí. Vamos a ver en cuáles han sido esos sectores que han impactado este comportamiento de reducción de la inflación y en qué regiones específicamente de nuestro país. Tú sabes que yo fui al Banco Central a un seminario sobre economía para periodistas Ujú. y yo le decía al facilitador que para mí era preocupante que el Banco Central haya bajado la tasa de interés, incluso haya dispuesto medidas de dinamización de la economía, Ujú. cuando en Estados Unidos todavía la inflación de abril fue mayor que la de marzo y por vía de Sí. consecuencia se entiende que la Reserva Federal va a volver a subir las tasas de interés. Y quizá la gente diga, pero eso fue en Estados Unidos, pero no aquí. Ah, Pero lo que hace el presidente de los Estados Unidos no nos impacta a nosotros tanto como lo que hace la Reserva Federal. Todo lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos nos afecta a nosotros directamente. así mismo. Y aquí todavía la inflación subyacente todavía está alta. Y la Así es. inflación subyacente es la inflación, es la inflación que no suma el costo de la energía eléctrica y de los Ujú, bienes terminados. ujú. Y todavía la inflación subyacente está Por alta. supuesto, por eso le digo que no podemos ver estos números así de manera global, sino que Ujú. tenemos que ver esos análisis de manera particular para ver cuáles son esos sectores que definitivamente impactan nuestra economía. La energía eléctrica ha presentado un incremento muy considerable. Por ejemplo, antes yo pagaba entre 1.000, 1.200 pesos, ahora yo estoy pagando sobre los 2.000 y tengo el mismo consumo y tengo los mismos artículos. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a esto. Y algo muy importante, usted lo acaba de decir, es que también decimos, pero eso es allá, en Estados Unidos, señores. Miren, cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía en materia de economía. Ujú, Si no, analicemos un poquito la historia. La ujú. crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, cómo nos impactó a nosotros también, Como si hubiera sido aquí. como si fue aquí. Recuerden que uno de los rubros que también más impacta a nosotros en la microeconomía, en ese cheleo, ¿verdad? En la circulación, es las remesas. Las remesas, exactamente. Ve, entonces no podemos tratar a estos temas como aislados, ni decir, no, se dice que estamos bien, pero ¿y dónde está el dinero? Porque realmente algo que nosotros tenemos que considerar es siempre, siempre usted salvaguardarse, curarse usted en salud. ¿Cómo lo podemos hacer? Mire, siendo comedido con nuestros gastos, tratando de
minimizar esos gastos, llevar nuestros gastos a su menor expresión en términos de que consumamos solamente lo necesario. Siempre, mire, sea lo que sea, haga siempre lo posible por ahorrar, por guardar. Plantéese objetivos, plantéese metas que usted pueda lograr y que esas metas lo lleven a usted, lo obliguen a usted a guardar pan para mayo y harina para abril, a guardar ese clavo, ese pesito de la vergüenza, como siempre nosotros hemos escuchado, porque usted es el responsable de mantener una buena economía personal, independientemente de que el gobierno diga que bajó la inflación, de que digamos que estamos bien económicamente y que usted no lo esté percibiendo. Entonces, mire, es responsabilidad de cada ciudadano tener un buen control financiero, una correcta planificación financiera. Y por eso es que aunque nosotros hablamos siempre de estos temas de economía, de emprendimiento, todos ellos están siempre enfocados en el objetivo de que usted tome conciencia y empiece a administrar sus recursos de manera diferente, de manera adecuada, porque estos numeritos que nosotros vemos que muchas veces los dejamos así en números fríos, nos pasan, vemos, como le decía, vemos el periódico y ni siquiera nos detenemos a leer la información que está ahí. Mire, esto impacta significativamente su bolsillo. Vamos a tomar conciencia, vamos nosotros a enfocarnos en ahorrar, en consumir lo necesario, en economizar, porque cada vez que usted economiza energía eléctrica, que usted economiza combustible, es dinero que usted se está economizando, porque eso se compra con dinero y es dinero que usted puede asumir en ahorros, puede tomarlo para ahorro. A veces la gente dice, y me da siempre gracia, cuando dice, es que yo no puedo ahorrar porque yo gano muy poco. ¿Qué usted está haciendo? Porque gana poco es que debe ahorrar. Porque gana poco es que tiene que ahorrar. Si gana poco, y hay personas que realmente es así, cuando nos sentamos a hacerle su presupuesto, a analizar su situación, a sacar su patrimonio neto, definitivamente vemos que sí, que el nivel de vida que tienen está por encima a los ingresos que tienen, y no hay forma porque quizás tienen una cantidad de hijos pequeños que todavía dependen de ellos, tienen muchos compromisos económicos, no midieron bien las responsabilidades económicas que podían asumir, y hay casos que de verdad es así. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos habla solito, hay que buscar entonces una nueva fuente de ingresos, una fuente de ingresos, o cambia de trabajo por un trabajo mejor, o busca cómo generar ingresos adicionales. Y siempre trabajamos también con ayudar a las personas a generar esas ideas innovadoras que lo lleven a desarrollar un negocio orientado a suplir una necesidad quizá de su entorno. Quizá usted tiene un emprendimiento en su mano y no se da cuenta, pero siempre con el objetivo de que usted asuma la responsabilidad de tener una buena planificación financiera, y que esa planificación financiera esté orientada al logro de objetivos vitales. Cuando usted no tiene objetivo, es como el dicho que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Sí, Usted lo que va a sobrevivir, a vivir el día a día, y si usted no asume la responsabilidad, va a estar todo el tiempo leyendo esta noticia y diciendo, mira lo que dice el Banco Central y dónde están los cuartos. Ah, mira, el petróleo bajó, pero no bajan la gasolina. Va a vivir constantemente en la queja. Así que vamos a dejar la queja a un lado y vamos a asumir nosotros la responsabilidad. Disciplina. Porque mire, si usted no mejora su economía, nadie lo va a hacer por usted. No habrá mejor. Linda, pero si no nos quejamos, nos siguen, ¿cómo se llama? Sí, pero una queja con Castigando. acción, es una queja con acción, porque claro que sí, siempre Me la salió queja, la la vena protesta. sindical. No. Han transformado pueblos Sí. realmente, pero a la acción. De la acción. Lo que quiero decir es esa queja pasiva, Pasiva, ahí, sí. nada más quejándome Lamentos. y en De el papel lamento. de víctima, exactamente. Pero cuando nos hacemos responsables, vamos a decir, espérate, yo tengo el poder de transformar. ¿Qué voy a transformar primero? Mis